Hola, ¿qué tal? Buen día, sean bienvenidas todas, todos, todes a este espacio. Soy Luis Miguel Hernández Andrade, soy mexicano, estoy inscrito en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en México y bueno, estamos aquí precisamente para presentar los resultados de mi artículo de investigación, el cual he titulado Barreras en la reunificación familiar de personas migrantes y refugiadas en México. Quiero dedicar esta investigación, esta ponencia, a todas y cada una de las personas que contribuyeron y que me alentaron para poder llevar a cabo esta investigación. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría comenzar con la presentación y bueno, este artículo sobre las barreras en la reunificación familiar expone las dificultades legales y administrativas que se enfrentan, a las que se enfrentan las personas en contexto de movilidad. En ejercicio, ¿no? De su derecho humano a vivir en familia, ¿no? Además, este artículo también analiza la falta de mecanismos eficientes en el Estado mexicano y proponemos acciones que deben tomarse en cuenta para asegurar la reunificación familiar y que además ésta sea en condiciones de dignidad y sin discriminación por condiciones de nacionalidad, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es el artículo. La metodología que hemos implementado en esta investigación fue con un enfoque cualitativo basado en la hermenéutica jurídica. Se analizaron distintas leyes, ¿no? Y los principios internacionales, ¿no? Regionales y nacionales sobre el derecho a la reunificación familiar. Además, se realizó pues una vasta y una amplia revisión bibliográfica de documentos académicos y normativos, eh, que además complementamos con un análisis de instrumentos legales clave de la legislación doméstica para poder encuadrar este tema, ¿no? Utilizamos una estrategia deductiva. Esta nos permitió que a partir de distintos conceptos generales hayamos encontrado la definición de familia, pero también identificar otros tipos de constituciones familiares y las barreras que enfrentan a partir de esta constitución o esta conformación del grupo familiar. Nuestro objetivo general fue contextualizar todas estas barreras y proponer soluciones que garanticen el derecho humano a vivir en familia, ¿no? A través de este procedimiento de reunificación familiar, considerando pues la diversidad en las estructuras familiares y también la responsabilidad que el Estado tiene de proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos de acuerdo con el artículo primero constitucional. De los resultados que tenemos, pues bueno, una definición amplia y diversa de familia, pues tenemos que no solamente las familias tradicionales de papá, mamá, hijos, se encuentran o se evidencian en este contexto de movilidad o desplazamiento forzado transnacional, pero también hay familias homoparentales, ¿no? O extendidas o se llaman también compuestas, que son las que enfrentan como estas dificultades, ¿no? Porque además no pueden demostrar el vínculo jurídico o el vínculo legal o consanguíneo pues del parentesco, precisamente por la dinámica, ¿no? Que es no convencional, específicamente en contextos de violencia o desplazamiento forzado. Hay un tema de desplazamiento forzado interno, pero también en el contexto de la movilidad humana o en el tema de la migración internacional, pues estamos hablando de un desplazamiento transnacional. Identificamos las barreras legales y administrativas, que bueno, era como uno de los objetivos de nuestra investigación, identificar estas barreras legales o administrativas y bueno, encontramos que hay requisitos inflexibles, es decir, son requisitos muy estrictos que, que muchas de las veces las personas no pueden aportarlos porque
no los tienen porque no pudieron tomarlos desde el momento en que salieron y como son personas refugiadas o que van huyendo, pues tienen el derecho a no contactar al consulado porque puede que sea su agente persecutor o porque también perdieron los documentos en el trayecto, porque fueron o son personas sobrevivientes de algún tipo de violencia o de la delincuencia, entonces extravían los documentos, ¿no? Entonces, identificamos esta barrera, identificamos que existen procedimientos complejos, ¿no? Y hace falta una coordinación entre las autoridades como el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que son como las autoridades que atienden, ¿no? De primera instancia a las personas en contexto de movilidad. Entonces, no hay una coordinación por allí y esto dificulta además el acceso efectivo a los trámites o el procedimiento que conlleva finalmente a ejercer el derecho a vivir en familia a través del procedimiento de reunificación. Identificamos que hay un impacto también para ejercer este derecho humano a partir de la capacidad económica que las personas tengan o no tengan. Entonces, por ejemplo, los altos costos que están asociados al trámite migratorio, ¿no? Van desde multas hasta la expedición del documento, el estudio y la recepción del caso en los trámites que se llevan ante el Instituto Nacional de Migración, pues generan un monto muy alto que muchas de las veces las personas no pueden costear, ¿no? Porque oscila entre los 10 y 12 mil pesos. Y si vienen dos o tres personas, entonces, bueno, la cifra se eleva, ¿no? Pero también se exige la solvencia económica aún más. Bueno, se exige la solvencia económica y esto dificulta más o hace más complejo el ejercicio del derecho a vivir en familia en el caso de niñas, niños o adolescentes. No, hay niñas, niños o adolescentes también en México que son reconocidos como refugiados, que tienen el derecho humano a vivir en familia y como ya obtuvieron esa protección, pues es posible que soliciten que sus familiares o sus padres pues acudan o ingresen al territorio mexicano para que estén viviendo en familia, pero como ellos no pueden comprobar que se pueden hacer cargo de los gastos que sus papás vayan a tener en México, pues evidentemente no es posible que ellos ejerzan este derecho a vivir en familia. Y además esto es muy grave porque se les sujeta entonces a vivir en un contexto de separación familiar por el tema económico, que tiene mayor valor y no tanto el reconocimiento de la dignidad de la persona o dejando de un lado el respeto a los derechos humanos. Existen otras barreras como la digitalización. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, para el acceso a los procedimientos ante el Instituto Nacional de Migración es necesario rellenar formatos, hacer algunas cuestiones en plataformas digitales que muchas de las veces las personas en contexto de movilidad son personas que no tienen una educación o no tienen, perdón, no tienen una preparación académica tan alta que les permita utilizar un sistema de cómputo y evidentemente pues tampoco conocen cómo opera el sistema de asilo en México o el sistema del Instituto Nacional de Migración y esto les obstaculiza para que puedan ejercer su derecho humano a vivir en familia. ¿Qué proponemos? ¿Cuáles son las propuestas que tenemos nosotros? Bueno, proponemos que se simplifiquen y se flexibilicen los procedimientos legales, ¿no? Especialmente para las personas más o para las poblaciones más vulnerables, ¿no? Como en el caso de niñas, niños, adolescentes, personas que no saben leer y escribir, ¿no? Que se les permita acceder a estos procedimientos y se vayan reduciendo las barreras que limitan el acceso, ¿no? También proponemos que se mejore la coordinación del Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que las personas puedan acceder realmente. En la ley no hay ningún impedimento para una coordinación interinstitucional. Estos impedimentos son más bien a criterio de las instituciones, entonces es un tema que tiene que ver más con la sensibilización, tiene que ver más con la educación, etcétera. Entonces, estas son algunas de las propuestas. También proponemos que se ofrezcan apoyos técnicos en las oficinas gubernamentales que faciliten el acceso a los trámites, es decir, que hayan personas, equipos de cómputo allí con los que puedan apoyar a las personas que no lo pueden hacer de manera individual, bueno, pues ahí se les podría apoyar. En conclusión, este artículo destaca las barreras legales y administrativas, así como las económicas,
que dificultan el acceso al derecho humano a vivir en familia a través de la reunificación, ¿no? En el caso de personas en contexto de movilidad, sean migrantes o sean personas refugiadas, ¿no? Porque además afectan también a grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes o familias no tradicionales, que son, bueno, pueden constituirse por conocidos que están cuidando a niños, pero ya se asumen por tanto tiempo que han vivido juntos, pues se pueden asumir como cercanos o como parte de la familia. Entonces esto no favorece mucho si en México no existe flexibilidad en cuanto a la atención de estos casos, ¿no? Asimismo, enfatizamos la necesidad de que se flexibilicen estos procedimientos legales, que se mejore la coordinación y que se garantice el acceso equitativo a los trámites migratorios, ¿no? Solo si se hace una adopción con enfoques diferenciados, se va a poder garantizar el derecho a la unidad familiar como un derecho humano y además que se va a poder realizar en condiciones de dignidad y no discriminación, ¿no? Y esto va a permitir que se contribuya a una mejor integración efectiva y respetuosa de los derechos humanos. Entonces, hasta aquí es mi presentación de mi artículo. Los invito a que lo puedan leer y les dejo mis datos de contacto por si quieren escribir, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto podemos establecer comunicación. Muchas gracias.